Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 25.37 de los ejercicios propuestos del libro de Física Universitaria, volumen 2 de Szymanski. El ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Dice, cuando se abre el interruptor S de la figura 25.38, dice que era un ejercicio anterior, que era un circuito muy similar a este, solamente que no contaba con esta apertura, con este switch. Dice que el voltímetro B, dice que este voltímetro de la batería da una lectura de 3.08 voltios. Cuando se cierra el interruptor, la lectura del voltímetro queda a 2.97 voltios y la del amperímetro es de 1.65, ¿no? amperios. Nos pide determinar la FEM, la resistencia interna de la batería y la resistencia del circuito L. Suponga que los dos instrumentos son ideales, por lo que no afectan el circuito. Bien, entonces cuando está abierto el interruptor nos dice que el voltímetro de la batería, en este caso esta es una batería, dice que da una lectura de 3.08 voltios. Entonces nos vamos a poner que cuando está abierto dice que da una lectura de 3.08 voltios. 3.08 voltios. Ahí está. Ahora nosotros también sabemos que la diferencia de potencial que también que contiene una fuente, podemos escribirlo como la FEM, menos la corriente multiplicado por la resistencia interna, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando está abierto? Cuando está abierto sucede que la resistencia es igual a 0, ¿no? Entonces podemos tachar nosotros la resistencia, podemos decir que esta resistencia va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la FEM va a ser igual a este voltaje entre los puntos, a esta diferencia de potencial entre los puntos A y B, que va a ser igual a 3.08 voltios. 3.08 voltios. Bien, eso es lo que nos dice el ejercicio cuando está abierto. Ahora, cuando se cierra el interruptor, dice, entonces, ¿qué pasa? Que en cierto momento este interruptor se cierra, ¿sí? En el caso de este interruptor de acá se cierra, entonces que hay una corriente cerrada, ¿no? Perdón, hay un circuito cerrado. Entonces, ¿qué pasa cuando se cierra? Dice, la lectura del voltímetro dice que cae a 2.97 voltios. Entonces, aquí la lectura que nos da dice que es de 2.97 voltios, ¿no? Y dice que también nos da la lectura de la corriente. En este momento nos da de 1.65 amperios. 1.65 amperios. ¿Listo? Con eso dice, determine la FEM, la resistencia interna de la batería. Nos está pidiendo R minúscula. La resistencia interna de la batería y la resistencia del circuito, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ordenar un poquito más. Lo que nos está pidiendo, vamos a poner aquí abajito, es este R. Y también nos está pidiendo lo que es R mayúscula. Ya, bien, entonces nosotros sabemos que la diferencia de potencial
se puede escribir de esta manera, ¿no? Vamos a copiar esto. Entonces sabemos que la diferencia de potencial, vamos a hacernos uno nuevo. Entonces aquí vamos a hacer. Sabemos que la diferencia de potencial entre el punto A y B es igual a la FEM, esta de acá, ¿no? Cuando el circuito está cerrado, obviamente aquí ya circula una corriente, ¿sí? Circula una corriente a través de este circuito, ya no va a ser cero porque esto está cerrado, ¿no? Entonces de acá lo que podemos hacer es despejar la R. Entonces esta resistencia interna va a ser igual a ¿qué? Esta resistencia interna va a ser igual a la FEM. Va a ser igual a la FEM menos la corriente, perdón, va a ser igual a esto menos la diferencia de potencial entre A y B dividido entre la corriente, ahora sí. Ya, y estos valores los conocemos, ¿no? Habíamos dicho que la FEM va a ser 3.08 voltios. Esto vamos a hacer mejor así. 3.08 voltios menos la diferencia de potencial entre A y B. La diferencia de potencial entre A y B es 2.97 voltios. Y la corriente que pasa dice que nos da el amperímetro una lectura de 1.65 amperios. Entonces esto nos va a dar como resultado, si hacemos los cálculos en una calculadora, nos va a dar 0.067 ohmios. Ohmios. Ya, muy bien, entonces con esto ya tendríamos lo que nos estaba pidiendo primero, que era la resistencia de la fuente. Ahí está. Ya, ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la resistencia que nos está pidiendo. También sabemos por teoría, ¿no? Que aquí vamos a poner que el voltaje, vamos a quitar, el voltaje es igual, entre dos puntos, va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces de aquí vamos a despejar lo que es la resistencia. Vamos a tener que la resistencia va a ser igual al voltaje entre A y B. Esto lo vamos a poner así, más fácil, el voltaje entre A y B dividido entre la corriente. Entonces estos valores los conocemos. La diferencia de potencial es 2.97. Entonces esto lo vamos a poner 2.97 voltios y la corriente que pasa por este, hemos dicho que era unos 65 amperios, ¿no? Entonces esto nos va a dar como resultado 1.8 ohmios. 1.8 ohmios. Ahí está. Entonces de esta manera ya tendríamos la resistencia.